Mis padres me obligaron a mentirle a la policía para salvar a mi hermano de la cárcel, diciéndome que la sangre es primero. Pero cuando él siguió cometiendo crímenes, fueron ellos mismos quienes me inculparon de todo. Lloré frente al juez e incluso mostré las pruebas que tenía, pero era tarde, perdí el caso y pasé 15 años en prisión mientras ellos festejaban la vida con él. Cuando salí, lo encontré robando otra vez. Lo golpeé, grabé todo, y lo entregué a la justicia junto a las pruebas contra mis padres por encubrimiento. Hoy los tres están presos y por orden judicial, cada propiedad que tuvieron está a mi nombre. Mis padres siempre fueron de esas personas que se llenaban la boca diciendo que eran de valores, que la familia está por encima de todo y que la sangre es primero, siempre primero. Pero esas frases no significaban lo mismo para todos. Para ellos, querer a la familia era igual a callar, aguantar, ceder, mentir, sacrificarte si era necesario, siempre y cuando eso asegurara que el hijo favorito, mi hermano menor, no se viera afectado. Y desde que tengo memoria, yo fui el comodín que usaban para limpiar los destrozos que él dejaba. Él se metía en problemas, yo era el que terminaba dando explicaciones. Él robaba algo, y de pronto, mágicamente, aparecía entre mis cosas o en mis manos. Y si me atrevía a quejarme, la respuesta era siempre la misma: tu hermano necesita ayuda, tú eres más fuerte, sé maduro, hazlo por nosotros, ¿cómo vas a mandar a tu propia sangre a la cárcel por un error? Como si el hecho de tener el mismo apellido nos obligara a destruirnos en cadena. La primera vez que esto pasó fue cuando tenía 17. Una noche cualquiera, mientras yo dormía como una piedra después de salir de mi trabajo de medio tiempo en el supermercado, mi hermano se metió con 2 amigos a una licorería. Rompieron una ventana, se llevaron unas botellas, cigarrillos y unas cajas de cerveza. Nada impresionante, pero sí lo suficiente para que la policía tomara cartas en el asunto. El carro que usaron estaba a nombre de mi papá, pero esa noche, cuando los oficiales tocaron la puerta y empezaron a hacer preguntas, mi madre me tomó del brazo. Me arrastró al pasillo y sin siquiera bajarse la bata de dormir me susurró al oído: di que lo tenías tú, que saliste con unos amigos. Tu hermano estaba aquí viendo una película. No digas nada más. Me quedé en shock. Quise preguntar por qué demonios yo tenía que cargar con eso si ni siquiera sabía que él había salido, pero no me dieron tiempo. Mi padre ya estaba delante del oficial diciendo con tono calmado que yo había salido un rato, que quizás sin permiso, pero que no era nada grave. Me temblaban las piernas, el estómago me dolía de la rabia, pero asentí. Inventé un par de nombres, mencioné una película cualquiera y me callé. Esa fue la primera vez que me tragué la mierda que ellos sembraban, y tristemente no fue la última. A partir de ese momento, las cosas solo fueron escalando. Al principio eran tonterías: una billetera desaparecida en casa de una tía, unas herramientas de un vecino, una bicicleta que nadie sabía de dónde había salido. Siempre que alguien preguntaba, mi madre decía: seguro fue una confusión, mi hijo mayor a veces se mete en cosas raras, ya le hablo yo, mientras mi hermano miraba desde la sala con cara de corderito. Y lo más enfermo es que yo trataba de justificarlo. Me decía a mí mismo que era por el bien de la familia, que él solo necesitaba una guía, que yo podía cargar con eso. Porque claro, yo era el responsable, el centrado, el que tenía un trabajo y buenas notas. Pero la verdad es que ellos nunca me dejaron ser más que eso, la puta red de seguridad para los desastres de su hijo menor. Cuando cumplí 20 las cosas se salieron de todo control. Yo trabajaba de madrugada en una gasolinera y estudiaba en línea, mientras vivía todavía en casa porque ahorrar para un apartamento era imposible con el salario que tenía. Esa fue la época en que mi hermano empezó a salir con un grupo más pesado. Ya no eran solo robos menores. Empezaron a circular rumores de que alguien había entrado a una casa en el vecindario de al lado, que se habían llevado relojes caros, joyas, incluso un arma. Y sí, los rumores resultaron ciertos, pero lo que nadie se imaginaba es que una parte de todo ese botín iba a aparecer en mi habitación. Ni siquiera supe lo que pasaba hasta que una noche, después de regresar del turno, encontré a la policía en la sala, a mi madre con lágrimas falsas en los ojos y a mi padre diciendo con tono apagado: revísenlo si quieren. No tenemos nada que esconder.
Abrieron mi cuarto y debajo de la cama, en una caja que yo jamás había visto, estaba parte del dinero, el reloj del dueño de la casa y una pistola envuelta en una camiseta que ni siquiera me quedaba. Ahí supe que me habían vuelto a usar, pero esta vez de una forma tan jodida y cruel que me dejó helado. Quise gritar, quise preguntarles en la cara por qué estaban haciendo eso, pero fue inútil. Cuando me llevaron detenido, mi madre todavía tuvo el descaro de acercarse y decirme bajito, sin que los oficiales escucharan, es solo un tiempo, hijo. Vas a salir. Tu hermano no lo aguantaría. En ese momento sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Me declararon culpable porque mis padres testificaron que habían visto cosas raras en mi cuarto semanas antes, que me notaban distante, que quizás había empezado a andar con malas influencias. Mi hermano, por supuesto, no apareció en ningún lado. El cabrón ni siquiera tuvo que levantar la voz. Todo lo hicieron ellos. Mis padres. Las dos personas que se suponía que debían protegerme. Pasé 15 años en prisión. 15 putos años que me robaron. Perdí amigos, relaciones, toda oportunidad de construir algo decente. Al principio intenté apelar, traté de explicar, pero sin pruebas solo parecía un delincuente intentando culpar a otros. Así que me tragué la rabia. Vi pasar mis 20, mi juventud, mis ganas de vivir, encerrado entre paredes grises mientras ellos compartían fotos de cenas familiares, viajes a la playa, cumpleaños donde mi hermano salía con camisa nueva. Abrazando a mis padres como si fueran una familia de revista. Una vez, uno de los internos me enseñó el perfil de mi madre porque su prima la seguía, y ahí estaba ella, subiendo una foto de la casa nueva, con la frase orgullosa de mis hijos. Hijos. Plural. ¡Qué ironía! A los 36 salí en libertad condicional. Ni una puta llamada. Ni un nos sentimos. Nada. Solo un mensaje escueto en mi antiguo correo, esperamos que puedas rehacer tu vida, pero por favor no causes problemas. Ya hemos pasado por mucho. Lo que ellos no sabían es que yo también había pasado por mucho. Que había tenido 15 años para pensar. Para odiarlos. Para planear. Que quizás no tenía dinero, ni casa, ni futuro, pero sí tenía memoria. Y aunque me hubieran enterrado con sus mentiras, yo había salido. Y esta vez, no pensaba quedarme callado. Esta vez no me iban a usar. Esta vez iba a ser yo quien se tragara lo que quedaba de esa mierda de familia y decidiera, por fin, quién merecía quedarse con ese título. Porque esta vez, la sangre no iba primero. Iba el ajuste de cuentas. Actualización 1. Había pasado poco menos de un mes desde que salí en libertad condicional cuando volví a ver a mi hermano con mis propios ojos, parado frente a una licorería, sonriendo como si no cargara con absolutamente nada encima. No lo reconocí de inmediato. Había ganado algo de peso, el corte de cabello era más prolijo, y el reloj que llevaba en la muñeca no se parecía a nada que un instalador mediocre pudiera pagar sin endeudarse hasta el cuello. Iba acompañado de dos tipos que también se veían demasiado cómodos con el exceso, el tipo de comodidad que solo se construye cuando estás convencido de que nadie te va a tocar. Me metí dentro del bus sin mirarlo, fingiendo que no me dolía el estómago del asco, pero en mi cabeza ya algo se había activado. No sé cómo explicarlo. No fue rabia inmediata, ni siquiera ansiedad. Fue esa claridad silenciosa que aparece cuando llevas mucho tiempo esperando un momento. Era como si todos esos años dentro de la celda se hubieran comprimido y hubieran despertado justo ahí, recordándome que aunque no tenía nada, él sí tenía mucho que perder. Mi libertad condicional era estricta. Reuniones semanales con el oficial asignado, prueba de empleo formal, cero contacto con personas con antecedentes y, por supuesto, ningún involucramiento en actividades delictivas. Lo sabía y no pensaba cagarla, pero eso no significaba que iba a mirar hacia otro lado. Así que, aprovechando una conversación que surgió al final de una reunión, decidí soltar un comentario. Fue algo casual, medido, como para tantear el terreno. Le dije que había salido y que no tenía contacto con mi familia, pero que tenía razones para creer que ellos seguían metidos en cosas raras.
Él me miró con cara de pocos amigos y soltó algo como no estamos para venganzas personales, pero también me dijo que si alguna vez veía un delito flagrante, llamara de inmediato al 911 y no intentara involucrarme. Me advirtió, con tono firme, que si lo hacía por resentimiento, me iba a costar caro. Le respondí con una sonrisa falsa y fingí que lo entendía todo perfectamente. Pero por dentro, ya había tomado una decisión: si iba a hacer algo, tenía que ser perfecto, sin dejar grietas, sin correr riesgos estúpidos. Durante ese tiempo encontré trabajo en un lavadero de autos en las afueras del pueblo. El dueño era un tipo viejo que no preguntaba demasiado mientras no faltaras y no te metieras en problemas. Pagaban poco, pero me permitía pagar un cuarto pequeño que rentaba semanalmente en casa de una señora viuda que apenas me dirigía la palabra. Era poco, pero era mío. Al menos ahí nadie me decía qué mentiras debía contar para proteger a otro. Dormía mal. Me despertaba con los dientes apretados. A veces sentía que seguía dentro del penal. Pero cada noche, antes de dormir, repasaba en mi mente todos los pasos que había que seguir para que ellos, esta vez, fueran los que se tragaran el polvo. No era una fantasía de venganza vacía. Era justicia. Y si el sistema no me la había dado en su momento, yo mismo iba a poner las piezas donde debían estar. Empecé a seguir a mi hermano. No de forma obvia ni desesperada, sino como quien se cruza con alguien por casualidad. Un día lo vi salir de una casa vieja en una zona industrial. Otro día lo encontré estacionando en la parte trasera de un local que se suponía estaba clausurado desde hacía meses. Las placas del carro no coincidían con el modelo y la pintura parecía recién aplicada. No era muy listo, pero tampoco era completamente idiota. Mantenía las transacciones fuera de cámaras y hablaba poco en público. Lo que no sabía es que yo ya había empezado a construir un mapa con cada uno de sus movimientos. Usé un celular viejo que conseguí por $40 en una casa de empeño, le puse una tarjeta de prepago y lo usaba solo para eso. Me sentía como una sombra. Volví a esa versión silenciosa que uno aprende a hacer en prisión cuando tiene que sobrevivir sin llamar la atención. Una tarde me crucé con un amigo de la infancia que ahora trabajaba en un taller mecánico. No era muy cercano, pero tampoco era tonto, así que cuando me preguntó por mi hermano, me limité a decir que no lo veía hace años. Fue él quien soltó el primer dato importante. Dijo algo como: ese cabrón está en todo, ¿sabías? Tiene un par de negocios paralelos, piezas, electrónicos, cosas sin número de serie. A mí me ofreció una vez, pero ni loco me meto en eso. Fingí sorpresa y asentí como si estuviera escuchando chismes de alguien que ya no me importaba, pero por dentro sentí que me acababan de entregar una llave. Entonces decidí ir más lejos. Visité a mis padres con la excusa de rehacer la relación. Sabía que no se lo esperaban. Mi madre se quedó en silencio cuando me vio parado en la puerta, como si de pronto le costara recordar cómo fingir una emoción básica. Mi padre, en cambio, actuó como si nada. Me dijo que pasara, que podía dejar mis cosas en el garaje viejo mientras encontraba un sitio mejor. Lo hizo con tanta naturalidad que me dieron arcadas. Me estaba ofreciendo el mismo espacio donde probablemente guardaban parte de lo que me había llevado a prisión. No respondí. Solo asentí, y al día siguiente llevé una caja con ropa vieja y entre ella escondí una pequeña cámara que compré por internet. La instalé en un rincón del garaje, pegada a una lámpara vieja que ya no funcionaba, y la conecté a la red eléctrica interna con un adaptador oculto. No grababa en vivo, pero sí almacenaba todo. También instalé una falsa linterna en el poste frente a la casa, justo donde mi hermano solía estacionar. El barrio era tan olvidado por el municipio que nadie notó el cambio. Durante los días siguientes fingí normalidad. Llegaba a casa de mis padres a saludar, tomaba café con mi madre, fingía reírme con mi padre cuando soltaba alguna historia del taller donde solía trabajar. Ellos, confiados, empezaron a relajarse. La verdadera cara no tardó en aparecer. Escuché conversaciones a medias donde hablaban de cargar la mercancía, de limpiar los códigos, de que la última entrega dejó más que el mes pasado. Mi madre, la misma que lloraba en el juicio diciendo que yo me había alejado,
ahora envolvía objetos con plástico y los metía en bolsas negras. Mi padre anotaba números y hacía llamadas en voz baja. Era una puta obra de teatro, y esta vez yo estaba en la primera fila. No me apresuré. No quise llamar la atención. Solo recogía pruebas. Bajaba las grabaciones cada 3 días, las revisaba, las copiaba en 2 tarjetas y una de ellas la guardaba en el casillero del trabajo. A veces me costaba mirar los videos. Me daban náuseas. Verlos ahí, juntos, haciendo todo lo que dijeron que yo había hecho, con una calma y una seguridad tan inmunda, me hervía la sangre. Pero no podía dejarme llevar. No podía actuar sin tenerlo todo. Sabía que iba a necesitar algo más, algo grande, algo que no pudiera negar. Y en ese momento, aunque todavía no sabía cómo, ya tenía claro que la trampa estaba lista. Solo faltaba que ellos pisaran el centro. Porque esta vez, no bastaba con verlos caer. Tenían que hacerlo sabiendo que era yo quien les estaba quitando todo. Que el hijo que sacrificaron, el que abandonaron entre barrotes, era el mismo que ahora les estaba tendiendo la soga. Y que esta vez, la cuerda no iba a romperse. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que instalé las cámaras. Las primeras semanas fueron pura paciencia, puro aguante, puro tragarse las ganas de explotar. Las imágenes no llegaban a nada grave, algunos movimientos extraños, cajas entrando y saliendo del garaje, conversaciones entre susurros, pero nada que por sí solo pudiera provocar una orden de arresto. Yo ya sabía que estaban metidos hasta el cuello en algo más pesado que solo reventa, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba un puto milagro grabado en alta definición, algo que no pudieran refutar, algo tan claro que ni siquiera con el mejor abogado podrían salirse. Y entonces, como si el universo decidiera escupir en su cara la misma mierda que ellos me hicieron tragar a mí durante 15 años, llegó el día en que todo se alineó. Era martes. Lo sé porque ese día el dueño del lavadero me dejó salir una hora antes por falta de clientes, así que aproveché para pasar al cibercafé donde imprimía las copias de seguridad de las grabaciones. Metí la tarjeta SD, abrí la carpeta y apenas cargó el archivo supe que tenía oro. Ahí estaba mi hermano, entrando al garaje a las 2 de la madrugada con cajas grandes, selladas, cargadas como si pesaran lo suficiente para fracturarte la espalda. Una vez dentro, las abrió y el contenido era tan claro que me quedé paralizado, laptops con el sello de una escuela pública del distrito, algunas con el número de inventario todavía visible. Otras todavía con su plástico protector. Luego entró mi madre, con guantes quirúrgicos, y empezó a envolverlas en bolsas antiestáticas. Detrás, mi padre organizaba otra caja con herramientas industriales de alto valor, taladros eléctricos, medidores, hasta una cortadora láser portátil. En una de las grabaciones se escuchaba la voz de mi padre diciendo que había que apresurarse porque a las 5 llega el camión con la otra parte. Lo decía con naturalidad, como si hablaran de leche y pan. Llevé las manos al rostro, me quité los lentes, y por primera vez en años sentí algo parecido a una mezcla de alivio y furia. Porque ahí estaba. La puta prueba. La evidencia que nadie podría borrar. No eran solo objetos. No era solo mercancía sospechosa. Eran bienes robados directamente de instituciones públicas, cosas que pertenecían a niños, a trabajadores. Era una red organizada, activa, y yo tenía grabado cada segundo. No lo pensé 2 veces. Fui directo a una tienda de suministros de oficina y compré 2 USB. Transferí todo, copié el material completo en ambos y los rotulé como A y B. El primero lo escondí en una caja de cereal vacía dentro del cuarto donde vivía. El segundo lo metí en una bolsa hermética y lo dejé en el fondo del basurero del lavadero, bajo una bolsa llena de aceites usados. Si alguien lo encontraba, jamás sabría lo que había dentro. No iba a cometer el mismo error de confiar en nadie. Ni abogados, ni policías, ni supuestos amigos. Todo esto iba a ser mío. Mi verdad. Mi trampa. Y solo yo iba a decidir cuándo usarla. A la par, contacté otra vez al investigador privado que me había atendido meses antes cuando se enteró de mi historia por casualidad. El tipo recordaba bien mi caso.
Me recibió en una cafetería en las afueras de la ciudad, sin cámaras, sin preguntas incómodas. Le conté que tenía pruebas. Le hablé de los videos, de la mercancía robada, de la implicación directa de mis padres. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, solo dijo, esto no solo puede ayudar a reabrir tu caso, esto puede joderlos a todos. Pero necesitas más. Necesitas algo actual. Algo fresco. Algo que los agarre con las manos adentro. Le pregunté qué significaba eso. Y fue claro, que uno de ellos te ofrezca involucrarte. Que en un video se escuche una transacción, una orden, una entrega contigo presente. Que haya voz, acción, intención y contacto. Y que tú digas que no. Ahí lo tendríamos todo. Salí de esa reunión con la cabeza llena de planes y las tripas revueltas. Sabía que eso significaba acercarme aún más a la podredumbre. Que iba a tener que meterme justo donde más olía a mierda. Pero si esa era la única manera de cerrar el círculo, lo iba a hacer. Así que empecé a provocar. Con disimulo. Poco a poco. Una tarde, mientras tomábamos café en la casa de mis padres, solté la frase como quien no quiere nada, no sé cuánto más aguante lavando autos. El dinero no rinde. Quizás deba buscar otra cosa. Algo más rápido. Mi madre ni parpadeó. Pero mi padre bajó la taza lentamente. Y mi hermano, el puto bastardo, soltó una risita. Dijo que si estaba buscando dinero fácil solo tenía que decirlo. Me miró fijo, con esa soberbia de quien se sabe impune, y lanzó la carnada, el viernes llega un cargamento. Tablets nuevas, directo de bodega. Solo hay que ayudar a cargar y mover. En 2 horas te haces lo que ganas en 2 semanas. Tú sabrás. Lo dijo así, con esa soltura de quien se cree por encima de todo. Y yo fingí pensarlo, como si de verdad estuviera tentado. Asentí, bajé la mirada, y respondí, avísame la hora. Yo veo cómo me acomodo. Salí de esa casa con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. No solo porque sabía que me estaba acercando al peligro, sino porque escucharlo decirlo así, con tanta tranquilidad, con esa pinche seguridad de que nadie lo iba a tocar. Me recordó exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No solo era por los años robados. Era por cada puto día que pasé encerrado mientras él y ellos celebraban cumpleaños, compraban camionetas, subían fotos a Facebook con mensajes de familia feliz. Era por cada noche que me quedé en vela con miedo de que me mataran en la celda de castigo mientras ellos dormían tranquilos en colchones nuevos. El viernes llegó más rápido de lo que imaginaba. El plan estaba en marcha. La cámara del poste grabaría su llegada. La del garaje ya tenía nuevo ángulo, capturando desde la esquina todo lo que entraba y salía. Mi teléfono estaba limpio, con la grabadora lista. Todo estaba en su sitio. Solo faltaba que ellos aparecieran. Que el hijo de puta cruzara la línea con la misma sonrisa con la que me vendieron hace 15 años. Y esta vez, cuando lo hiciera, no iba a haber marcha atrás. Esta vez, iba a ser yo quien escribiera la versión final de esta historia de mierda. Esta vez, el sacrificio no sería mío. Sería de ellos. Y no iba a ser simbólico. Iba a doler. Porque a diferencia de la justicia que me negó el sistema, la mía venía con nombre, apellido y video. Actualización 3. Habían pasado solo 3 días desde que mi hermano me ofreció involucrarme en su nuevo negocio cuando recibí un mensaje sin nombre, sin saludo, solo una dirección y una hora, 2:15 de la mañana, garaje. No me sorprendió. Sabía que no lo haría de forma directa, que no iba a poner nada por escrito que pudiera vincularlo, pero lo que sí me sorprendió fue lo rápido que lo había hecho. Como si estuviera completamente seguro de que yo iba a doblarme, como si fuera automático para él asumir que después de todo lo que había pasado, aún podía manipularme con un simple mensaje de texto. Le respondí con un ok, sin mayúsculas, sin emoción, fingiendo ese tono cansado del que se siente resignado a aceptar cualquier mierda para sobrevivir. Pero por dentro estaba en alerta máxima, cada célula de mi cuerpo encendida.
Esa noche dormí con ropa puesta, el teléfono cargando en la mesita, las llaves listas y una pequeña grabadora que había escondido dentro del bolsillo interior de mi chaqueta vieja, asegurada con cinta para que no se moviera. Era lo más parecido a ir a la guerra sin armas, pero esta vez no necesitaba pelear a golpes. Solo necesitaba que hablara. Solo necesitaba que dijera lo suficiente. A las 2:10 ya estaba estacionado al final de la calle, en una esquina donde la cámara del poste tenía visión directa a la entrada del garaje. Me quedé dentro del auto un par de minutos, observando. La furgoneta llegó puntual, sin luces, con las placas parcialmente cubiertas por un trapo sucio. Se estacionó con la puerta trasera hacia la entrada del garaje, y cuando mi hermano bajó, traía los mismos guantes que había visto en el video anterior. Lo seguía un tipo flaco, nervioso, que no reconocí, cargando una caja que claramente no venía vacía. Caminé hacia ellos despacio, sin correr, con las manos en los bolsillos. Nadie dijo nada. Mi madre estaba parada en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano, como si todo aquello fuera parte de una rutina perfectamente aceptada. Mi padre, al fondo, ajustaba una lámpara portátil para alumbrar el interior. Parecía una escena ensayada 1000 veces, como si fuera un día más en su calendario criminal. Me acerqué a mi hermano y dije en voz alta, sin filtro, ¿todo esto, otra vez con esta mierda después de arruinarme la vida? Él se rió. Una risa seca, burlona, esa misma risa con la que lo había escuchado burlarse de los maestros, de la policía, de mí. Me miró como si estuviera viendo a un niño caprichoso y respondió, sin perder la sonrisa, valió la pena sacrificarte, hermano. Mira todo lo que conseguimos. Tú eras el único que podía aguantar la mierda. Y la aguantaste. Así que no vengas ahora a hacerte el héroe. Ese momento fue como una detonación interna. Sentí cómo se me tensaba el cuello, cómo se me apretaban los puños, cómo las piernas me picaban por moverse. Todo lo que había acumulado por años se condensó en un solo punto de presión, su maldita sonrisa. Me lancé sobre él sin pensarlo 2 veces. Lo empujé contra la camioneta, lo estampé con tanta fuerza que una de las cajas cayó al suelo y se abrió, dejando ver varias tablets nuevas todavía selladas. Él reaccionó rápido y me devolvió el golpe. Forcejeamos en seco, sin palabras, sin tiempo para pensar. Solo puños, sudor y rabia. No fue una pelea justa, no fue una pelea digna. Fue una explosión. Le solté 3 golpes limpios en la cara, uno en la nariz, otro en la mandíbula y el último en el estómago. Cayó de rodillas, jadeando, y aún así se atrevió a gritarme, «Tú también estás aquí, pendejo, tú también estás jodido ahora». Mi madre gritaba desde la puerta, nerviosa, pidiendo que nos calmáramos, que los vecinos podrían llamar. Mi padre desapareció por segundos y volvió con una bolsa negra en la mano, como si intentara esconder algo. Todo era caótico, sucio, real. Pero yo tenía una sola cosa en la cabeza, registrar. Tenía la grabadora encendida, el teléfono grabando video desde mi bolsillo, las cámaras funcionando. Esta vez no había vuelta atrás. Esta vez, si todo salía mal, al menos el mundo sabría que yo no era el puto monstruo que ellos inventaron. Me levanté, todavía respirando entrecortado, y saqué el teléfono. Lo puse en altavoz y marqué el 911. Lo dije fuerte, para que todos escucharan, estoy presenciando un delito. Hay mercancía robada en el número 8 de la calle Sprintale. Mi nombre es, nombre de OP. Estoy en libertad condicional. Necesito que vengan ya. Todo está grabado. Hay armas. Hay evidencia. El operador intentó calmarme, hacerme preguntas. Yo seguía hablando, no por él, sino para que quedara registrado. Mi madre intentó entrar a la casa. Le grité que no se moviera. Mi hermano se arrastró hacia la camioneta y trató de cerrar la puerta. Le dije que no se molestara, que las cámaras ya habían captado todo. Y en ese momento, se quebró. Su rostro cambió. Se le borró la seguridad. Me miró con esa expresión que tienen los animales cuando entienden que no hay salida. Murmuró algo como «Nos vas a joder a todos», y yo solo respondí «Ustedes me jodieron a mí primero».
15 años. Ahora les toca. La policía llegó en cuestión de minutos. Supongo que al escuchar armas y robo en curso, no lo pensaron dos veces. Yo estaba de pie, con las manos arriba, temblando por la adrenalina. Lo primero que dije fue que no me resistía, que estaba en libertad condicional, que todo estaba grabado y que había pruebas. Les rogué que aseguraran el contenido del garaje, que no dejaran que nadie entrara o saliera. Les señalé las cámaras. Les pedí que no creyeran nada hasta revisar los archivos. Uno de los oficiales se me quedó viendo como si no supiera si estaba loco o desesperado. Les di la tarjeta SD que llevaba en el bolsillo y les rogué que la copiaran antes de tocar cualquier otra cosa. Mi hermano intentó montar su versión. Dijo que yo había traído las cajas, que era un intento mío de venganza por los años en prisión, que estaba fuera de mí. Pero no contaba con la grabación, con las cámaras, con el testimonio en altavoz al 911. Y lo mejor, no contaba con que esta vez, yo no iba a quedarme callado. Me acerqué a uno de los oficiales y le dije, con voz firme, sin titubear, revisen mi condena. Revisen quién fue el testigo clave en mi juicio. Revisen cuántas veces esta gente negó saber de los robos, y luego miren esas grabaciones. Lo que están viendo ahora no es nuevo. Es lo mismo que hicieron hace 15 años. Solo que esta vez, yo me aseguré de que nadie pudiera negarlo. Vi cómo los oficiales empezaban a acordonar el área, cómo la actitud cambiaba. Ya no era un disturbio entre hermanos. Era una escena criminal activa. Mi madre fue esposada en silencio, mientras lloraba y decía que yo estaba enfermo. Mi padre fue llevado a la patrulla sin decir una palabra, solo apretando los labios. Y mi hermano me miró desde el asiento trasero del carro policial con una mezcla de odio, miedo y desesperación. Como si de pronto todo se le hubiera escapado de las manos. Y así fue. Porque esta vez, no solo tenían evidencia. Tenían contexto. Tenían historia. Y yo estaba dispuesto a contarla toda. Porque ahora sí, por fin, era mi turno de hablar. Y no iba a guardarme ni una sola palabra. Actualización 4. Había pasado medio año desde aquella madrugada en la que por fin los vi esposados. 6 meses exactos desde que puse en marcha el verdadero final de esta historia de traición y abuso. No fue rápido, ni fácil, y desde luego no fue perfecto. Hubo días enteros en los que parecía que todo se iba a venir abajo. Las autoridades, como siempre, avanzaban con lentitud burocrática, con ese aire de tenemos cosas más urgentes que resolver, pero yo no los dejé respirar. Cada vez que había una oportunidad de insistir, lo hacía. Cada llamada, cada comparecencia, cada cita con los fiscales era para recordarles que esto no era un simple caso de robo o encubrimiento, era una maldita injusticia de 15 años que por fin estaba saliendo a la luz. Y que si no hacían algo, entonces yo iba a gritarlo en todas partes hasta que alguien lo hiciera. El abogado que tomó mi caso pro bono, junto con el investigador privado que ya conocía desde antes, se encargaron de juntar pieza por pieza. Las grabaciones fueron admitidas como evidencia casi sin discusión y a partir de ahí, todo fue escalar. En una de las audiencias preliminares, la fiscal que llevaba el caso me miró a los ojos y me dijo que aunque entendía mi dolor, debían hacer las cosas bien si queríamos que esto no se desmoronara en juicio. Teníamos a mi hermano implicado directamente en el robo y distribución de propiedad robada, a mis padres ayudando en el transporte y almacenamiento, y lo mejor de todo. La prueba clara y directa de que el encubrimiento y la falsificación de testimonios que me llevaron a prisión 15 años atrás no solo fueron reales, sino parte de un patrón de comportamiento que todavía se mantenía vigente. Revisaron mi caso anterior con lupa. El nuevo fiscal del condado, que no era el mismo idiota ciego que me hundió en el pasado, se mostró más abierto. Al revisar los archivos se encontraron con inconsistencias grotescas, mis padres habían declarado por separado usando frases calcadas, los objetos encontrados en mi habitación no tenían una cadena de custodia clara. Y para rematar, descubrieron que una semana después de que me condenaron, la cuenta conjunta de mis padres había recibido un depósito en efectivo que coincidía, casi exacto, con el valor estimado de los artículos robados. En su momento nadie investigó eso, porque claro,
¿Para qué iban a dudar de la palabra de una familia destrozada por el hijo delincuente? Pero ahora todo eso cobraba sentido. Todo lo que yo había gritado al vacío se llenaba de peso. Ya no era el preso que lloriqueaba por venganza. Era el hombre que tenía las pruebas. La parte más jodida fue tener que revivirlo todo. Me pidieron que declarara formalmente, con detalles, con fechas, con nombres. Tuvimos que reconstruir mi juicio original desde cero, apuntando cada omisión, cada manipulación. El abogado me lo dijo claro, esto va a doler, y mucho. Pero si lo soportaste adentro, puedes soportarlo aquí también. Y sí, dolió. Dolió como la mierda. Sentarme en esa sala, frente a la misma mesa donde mis padres se habían sentado fingiendo preocupación mientras me clavaban el cuchillo, me hizo temblar de pies a cabeza. Verlos ahora con los uniformes naranjas, con las muñecas marcadas por las esposas, sin maquillaje, sin ese aire de falsa moral, fue como ver a dos cadáveres caminando. El silencio de mi madre, que siempre había tenido una palabra lista para justificar sus mentiras, fue ensordecedor. Y mi padre, ese cabrón que me decía que hay que proteger a la familia aunque uno se queme, no me miró ni una vez. Ni siquiera cuando reprodujeron el video donde aparecía envolviendo una pistola robada mientras decía en voz baja que esa entrega era más valiosa que las anteriores. En paralelo, presenté la demanda civil. Ya no solo se trataba de que fueran a la cárcel. Yo quería que sintieran en la piel lo que era perderlo todo. Los años que me quitaron, el daño emocional, el costo de vida perdido, las oportunidades que jamás recuperaría. Cuando se notificó formalmente la demanda por daños y perjuicios, sus abogados intentaron negociar. Me ofrecieron una cantidad miserable a cambio de que me quedara callado. Me mandaron una carta con palabras como reparación simbólica y evitar el escarnio mediático. La rompí en dos. Luego respondí, palabra por palabra, que no quería su dinero. Quería su casa. Quería su camioneta. Quería su terreno. Quería que todo lo que construyeron sobre mis ruinas ahora me perteneciera por ley. Que cada rincón de su vida les recordara que ya no tenían control, que no eran nadie, y que el hijo al que mandaron al infierno ahora tenía las llaves de su prisión. El punto de quiebre llegó cuando descubrieron una carta escrita por mi hermano desde la cárcel. No era para mí. Era para un primo lejano que todavía le debía favores. En la carta, que fue interceptada durante una revisión rutinaria, le pedía que entrara a la casa y quemara la libreta donde mi padre llevaba las anotaciones de los movimientos de mercancía de los últimos años. Ese cuaderno era la pieza que unía el pasado con el presente, que mostraba que la misma red que me había hundido a los 20 seguía viva 15 años después. La carta, además de ser evidencia directa de manipulación de pruebas, se convirtió en el clavo final del ataúd. A partir de ahí, todo se aceleró. La fiscalía añadió cargos por obstrucción, destrucción de evidencia y conspiración agravada. Mi hermano intentó retractarse, decir que no era su letra. El FBI hizo análisis grafológico. Confirmado. Otro cargo. Verlos entrar al juicio principal fue una experiencia surreal. No parecía real. El mismo tribunal que me había condenado ahora los tenía a ellos en el banquillo. Y no por sospechas. Por pruebas. Por confesiones. Por videos. Por palabras textuales. Esa sala, que antes fue mi condena, ahora era su jaula. Y aunque no me dejaban decirlo en voz alta, en mi cabeza gritaba cada segundo, esta vez no van a salir caminando. Porque esta vez, el verdugo no era un juez ciego ni un abogado sin ganas de pelear. Era yo. Y venía por todo. Actualización final. Pasó poco más de un año desde aquella noche en la que activé cada maldita trampa, en la que los vi caer uno por uno, en la que ya no hubo forma de que escaparan ni siquiera con todas sus mentiras. Y si tuviera que resumir ese año en una sola palabra, sería restitución, no porque todo se arreglara, porque nada me va a devolver los 15 años perdidos. Sino porque al fin cada uno de ellos sintió lo que se siente estar en el fondo, sin escapatoria, con la única diferencia de que esta vez no hubo nadie que viniera a mentir por ellos. Nadie que les pusiera un colchón para amortiguar la caída.
Esta vez fueron ellos los que se sentaron frente a un juez con las manos esposadas, los ojos vacíos y las palabras atragantadas, mientras yo, con la misma ropa sencilla que usaba desde que salí de prisión, me paraba frente a todos para decir lo que durante más de una década me obligaron a callar. El juicio fue extenso. No por falta de pruebas, sino porque la defensa se aferró a cada tecnicismo que pudieron encontrar. Dijeron que mi madre era una mujer mayor engañada por los hijos, que mi padre solo obedecía órdenes sin entender la magnitud del delito, que mi hermano vivía una vida difícil marcada por la comparación constante conmigo. Como si su maldita mediocridad justificada fuera razón suficiente para haberme destruido la vida. Pero los videos, las grabaciones, los documentos, las cartas interceptadas, la libreta con el historial criminal, y sobre todo, el testimonio de todos los que ellos defraudaron a lo largo de los años. Incluyendo trabajadores del distrito escolar que reconocieron las laptops robadas y vecinos que testificaron sobre la actividad irregular en la casa, fue demasiado para taparlo con palabras bonitas. Cada testigo era una piedra más sobre sus espaldas. Cada minuto en esa sala era una réplica de lo que me hicieron vivir en aquella celda. La diferencia era que esta vez yo no estaba atado. Esta vez era libre. Y ellos, por fin, estaban atados a la verdad. El día que se dictó sentencia, la sala estaba llena. No por interés mediático, sino por la carga simbólica del caso. El juez, un hombre mucho más joven que el que me condenó años atrás, revisó durante más de una hora todos los cargos acumulados. Comenzó con mi hermano. Robo agravado, posesión de propiedad robada, tráfico de bienes sustraídos, obstrucción de justicia, conspiración y reincidencia. 30 años sin derecho a libertad condicional antes de los primeros 25. Apretó la mandíbula cuando escuchó el veredicto. No gritó. No lloró. Solo bajó la mirada y murmuró algo que no alcancé a escuchar. A mis padres les siguió una condena conjunta por encubrimiento, perjurio, complicidad, manipulación de evidencia y, lo más importante para mí, colusión para incriminar a un tercero con conocimiento del delito. Cada uno recibió 15 años. Mi madre empezó a llorar. Mi padre ni siquiera reaccionó. Se quedó quieto, con la cara hacia abajo, como si el peso de los años le hubiera caído encima todo al mismo tiempo. Pero eso no fue lo único. En la misma sesión se leyó la resolución sobre la demanda civil. El tribunal ordenó la indemnización por daño moral, pérdida de ingresos proyectados y deterioro de salud física y emocional durante los años de encarcelamiento. La cifra era superior a lo que ellos podrían pagar en efectivo. Así que el juez, con la autoridad que la sentencia le permitía, aprobó la transferencia inmediata de los bienes de los 3 condenados a mi nombre como parte del pago. La casa, esa casa donde me inculparon, donde guardaron lo robado, donde me usaron como escudo, pasó a ser legalmente mía. También el terreno adyacente, la camioneta de doble cabina que mi hermano usaba para moverse entre entregas, y una cuenta de ahorros que habían abierto a nombre de mi padre, que ahora estaba completamente congelada y destinada a mí. Cuando escuché mi nombre asociado a todo eso, no sonreí. No me sentí feliz. Me sentí en paz. Porque todo lo que había sido usado para destruirme ahora estaba en mis manos. Y no porque me lo regalaran. Porque lo gané. Porque lo arranqué con pruebas, con testigos, con años de rabia canalizada en estrategia. Porque me lo debían. Salí del juzgado esa tarde y no fui a celebrarlo. Fui directo a la casa. A mi casa. Todavía tenía las persianas sucias, los cuadros torcidos, la alfombra raída que mi madre se negaba a cambiar desde hacía más de una década. Pero era mía. Pagué a un cerrajero para que cambiara cada cerradura. Me senté en el sofá del que tantas veces me sacaron para no molestar y me quedé en silencio, observando. La primera noche dormí ahí sin luz, sin muebles nuevos, sin siquiera cortinas, pero con la certeza de que no iba a despertarme sobresaltado pensando que iban a culparme de algo. Era la primera noche en más de 15 años en la que el único culpable en esa casa no era yo. Y eso, aunque fuera mínimo, valía cada segundo de mi esfuerzo.
Con el dinero de la cuenta y la venta de la camioneta, me inscribí en un programa universitario para adultos mayores de 30, y lo hice con una especialización en justicia criminal. Irónico, sí. Pero después de ver cómo el sistema podía ser manipulado por quienes sabían qué palancas mover, decidí que lo mínimo que podía hacer era usar todo eso que aprendí para proteger a alguien más como yo. Me ofrecí como voluntario en un centro de apoyo a exconvictos y empecé a hablar con otros que también fueron usados por sus familias, por sus parejas, por amigos. Y créeme, hay más de lo que uno cree. Historias como la mía, contadas por hombres y mujeres con los ojos secos de tanto llorar, que solo necesitaban una puta oportunidad para demostrar que no eran lo que decían de ellos. Y sí, todavía tengo pesadillas. Hay noches en las que despierto con la garganta seca, con los puños apretados, pensando que vuelvo a estar encerrado. Pero luego camino por el pasillo, abro la puerta del cuarto, veo los documentos legales con mi nombre como único propietario, y recuerdo que ahora el encierro es de ellos. No mío. Ahora son ellos los que tienen que responder preguntas. Los que tendrán que ver pasar cada día tras los mismos barrotes que yo vi en silencio durante más de una década. Y lo mejor de todo es que cada vez que suenen los pasos del guardia, cada vez que se sirva una bandeja de plástico con comida reciclada, cada vez que los despierten a gritos para un recuento, sabrán que fue gracias a mí. No por venganza vacía. No por despecho. Por justicia. Por reparación. Por todo lo que me arrebataron. A veces me preguntan si volvería a hablarles si algún día salen. Si tendría el valor de perdonar. Y la respuesta es simple, no. No hay perdón para quien no mostró ni una sola gota de arrepentimiento. No hay reconciliación para los que brindaron mientras tú te pudrías en un uniforme naranja. No hay familia cuando la sangre se usa como excusa para joderte. Hoy, la casa es mía. Los papeles están a mi nombre. El terreno también. Y el apellido, ese que ellos mancharon, lo llevo no por orgullo, sino como recordatorio. Porque esta vez, yo decido quién se queda con la familia. Y en mi nueva vida, no hay espacio para traidores. Solo para sobrevivientes. Y yo, después de todo lo que aguanté, merezco ser algo más que eso. Merezco ser libre. A mi manera. Sin ellos. Para siempre.